Tercera de Juan, capítulo 1. Ya vamos por las últimas enseñanzas de esta serie y ya estoy preparando la siguiente. Vamos a hablar la siguiente serie, los dones espirituales. ¿Okay? Los dones espirituales, bueno, son dados a la iglesia para edificación de la iglesia, pero ¿cómo funcionan? Por si, ¿cómo funciona un don de discernimiento de espíritus? ¿Cómo funciona ese don? O sea, ¿cómo puedes saber tú si lo tienes? Porque de Dios tienes un don, uno, ni siquiera, no sé cuál, pero tienes uno. Pero a veces no sabemos cuál tenemos porque no sabemos cómo funciona. O sea, a ver, ¿cómo funciona un don de sabiduría? Entonces, no, pues es que yo sé mucho. No, eso es que estudias mucho. Pero un don de sabiduría es algo de Dios, es algo natural. Y es por gracia, ¿ok? ¿Cómo funciona un don de milagros? ¿Cómo funciona un don de milagros? No, pues es que el que tenga milagros tiene que abrir el mar. Y te voy a decir algo, los milagros en la Biblia no se repiten. O sea, Dios abrió el mar y nunca más lo volvió. Entonces, vamos a ir viendo esa parte en la iglesia. Y ahora que a lo mejor, si tú tienes un don, imagínate que tú tengas un don de sanidad. Y tú ves a un hermano enfermo y como no sabes que lo tienes, ¿sabes cómo se le llama eso? Egoísmo. Porque tú tienes ese don, lo ejerces. Y en vez de contribuir a que la iglesia crezca, ¿a qué contribuyes? Pues a que sigamos igual, ¿no? Entonces, pues vamos a ir viendo qué es eso. Ahora, otra cosa, hermanos, los dones espirituales no son para el desorden, ¿eh? O sea, muchos creen que tener dones y pues, ahorita esas iglesias donde algunos están profetizando por allá, el otro está allá, no sé, revolcándose, el otro está por acá diciendo en lenguas no sé qué cosa, y parece un mercado. Eso no es la iglesia. Eso no es la iglesia. Los dones funcionan en orden. Todos los dones funcionan en orden, ¿no? Pero es lo malo que se ha metido a la iglesia, ¿no? Que piensan que porque tienen dones, ya. No, tienen orden. Hay que tener un orden, ¿eh? Bien, entonces vamos a ir estudiando eso, pero bueno, vamos a ir terminando esta serie. Padre, es el tema número 37. Este tema se titula Cooperar con la verdad. Cooperar con la verdad. Tercera de Juan, capítulo 1, verso 1. Dice ahí, el anciano Agayo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas próspero en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Voy a dar un contexto general de lo que es la carta de la Tercera de Juan. Como lo mencioné en sesiones pasadas, la carta de Tercera de Juan es o trata mayormente de impulsar la hospitalidad a los predicadores verdaderos. Segunda de Juan nos enfocamos en recibir a predicadores falsos, pero en Tercera de Juan se nos incita a así hospedar a los verdaderos. Lo que pasa es que nosotros como hombres siempre nos vamos a los extremos, siempre. O sea, por un lado, por decir un ejemplo, hay hombres que han ido a una iglesia donde los timaron, ¿no? O sea, definitivamente, de todo les cobraban, así. Entonces, vamos a decir, los trasquilaron, ¿no? Sí. Y llegan a la doctrina, a una iglesia de orden, y ahora ya no quieren dar, porque dicen que no, que los trasquilan. O sea, siempre irnos a los extremos, siempre. Y los extremos son malos. O sea, no, un extremo es malo, siempre debe haber equilibrio. Entonces, la segunda carta de Juan habla a la señora elegida, que se cree que probablemente era una familia donde el apóstol Juan se hospedó. En Tercera de Juan se le habla a un pastor llamado Gallo. Sí, no es un animal, así se llamaba. Y Gallo, hermanos, no solamente se menciona en Tercera de Juan, se menciona en varios pasajes. Por decir, Hechos 19:29 dice, 9:29, y la ciudad se llenó de confusión,
Y se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Gayo era un conocido también de Pablo. Hechos 24. Y le acompañaron hasta Sopater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, y Gayo de Derbe, y Timoteo. Romanos 16:23. Os saluda Gayo. Aquí vemos una parte del carácter de Gayo. Hospedador mío y de toda la iglesia. O sea, también había hospedador. O sea, un carácter que tiene Gayo es un carácter hospedador. Hospedador. 1 Corintios 1:14. 1 Corintios 1:14. Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo. Que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. Entonces muchos dicen que Gayo era el pastor en ese tiempo de la iglesia de Pérgamo, que vemos en Apocalipsis 2 y 3. También se menciona aquí a otro personaje que vamos a ir viendo la próxima semana, llamado Diótrefes. Diótrefes era un hombre que no a los hijos de Dios en la iglesia, los expulsaba, dice. Un hombre que se quería adueñar de la iglesia. Imagínate. O sea, hay muchos Diótrefes hoy en día que se sienten dueños. No son nadie, o sea, no son el pastor, pero se creen dueños. Fíjate, el nombre de Diótrefes significa, fíjate lo que significa ese nombre, amamantado por Zeus, que era un griego. Pero qué tragedia, ¿no? Significaba amamantado por Zeus, pero él no era hospedador. Juan vemos un documento que se encontró en el segundo siglo, llamado la Didaché, así se llama, la Didaché. Voy a citar algunos pasajes, por si el capítulo 11 dice esto, de la Didaché. Por tanto, cualquiera que viene y les enseña todas estas cosas que se han dicho anteriormente, sobre que Jesús es Dios, la santificación, la justificación, la salvación por fe, todo eso, si se menciona, recíbanlo. Aunque si el maestro cambia y enseña esa doctrina, no lo escuchen. Pero si enseña de tal forma que aumenta la justicia y el conocimiento, recíbelo como al Señor. En lo que respecta a los apóstoles y a profetas, según el mandato del Evangelio, háganlo así. Cada apóstol que venga donde ustedes, recíbanlo como al Señor. Sin embargo, si se queda solo un día, y si fuera necesario más tiempo, puede quedarse otro día. Pero si se queda 3, es un falso profeta. Eso es lo que decía la Didaché. Cuando el apóstol se va, no debe llevar nada, sino pan, hasta que encuentre posada. Pero si pide dinero, es un falso profeta. Eso se ha perdido hoy. Porque hoy si pide dinero, pues no hay problema. ¿Cuánto quiere? El capítulo 12 de este documento dice esto. Cualquiera que diga en el espíritu, dame dinero, u otra cosa, no lo escuches. Esto es lo que dice ese documento. Si te dice, dame dinero, como te dicen en la tele, ¿no? Envíen sus diezmos a fulana aparte para que la expansión del evangelio, no está en tu responsabilidad de enviar. Pero si les dice, dame tu ayuda, u otra cosa de que estén necesitados, cuando se refiere a dame tu ayuda, se refiere a cosas básicas. ¿Cuál? Comida y vestido. Comida y vestido. ¿Ok? Esa es la ayuda básica. Ayúdenlo, nadie lo juzgue. Pero todo aquel que viene en el nombre del Señor se ha recibido y después se le probará y se le conocerá porque tendrá conocimiento pleno. Si el que viene es un caminante, susténtalo hasta donde puedas, pero no se quede contigo, sino 2 o 3 días de ser necesario. Pero si decide quedarse contigo, siendo él un artesano, que se ponga a trabajar. Si no tuviera oficio, entonces los cristianos denle un trabajo para que no viva ocioso. Como dice. Y si no cumple esto, es un falso cristiano. En el tiempo de Juan, obviamente pues no existía internet ni la televisión, nada de eso. Entonces había maestros que iban ahí por los caminos y se encontraban en una iglesia y querían sacar provecho de la iglesia.
sea, como ya sabes que dice, no es que la Biblia dice que al que te pida, dale. Pues hay gente que se aprovecha de eso. O sea, aquí han venido gente que, no, me dijeron que aquí ayudan. ¿Ayudamos aquí? Sí, te ayudamos a que conozcas a Cristo. Te ayudamos a que seas menos pecador. A eso te ayudamos. Pero yo quiero dinero. Me dijeron que aquí ayudan. No, la Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. O sea, hay que trabajar. Hay que trabajar, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué hago con aquel que, por decir, viene así y no tiene? O sea, de verdad, no, tú le ves que hasta está agiotoso, ¿no? O sea, que no ha comido, tú le ves que no ha comido. Hasta el aliento le huele como a dragón, ¿no? De que cuando uno no come, eso pasa. ¿Qué vas a hacer ahí? Darle de comer. Pero hay gente que es muy aprovechada, que ya viene cada día por su... Ay, ¿dónde está tu amor? Ese es el amor. Que no voy a complacer tu ociosidad y tu flojera. O sea, ¿te das cuenta? O sea, hay que tener el equilibrio. O sea, si vamos a ayudar, hay gente que necesita nuestra ayuda. ¿Sí? Hay gente que sí. Si tú vas a gente que no tiene una chamarra y está helando, ¿qué vas a hacer? Darle una. ¿No? Pues obviamente que sí. Pero tú ves que pues estaba rascando el ombligo, ¿no? Ahí lo ves que no trabaja, nada de eso. Y viene contigo, ayúdame. ¿No? Pero esa parte, ¿no? O sea, es muy importante esa parte. Y ahí entra tu sabiduría de Dios. Que tú disciernas si es de Dios que le ayudes o no. La carta de tercera de Juan también nos enseña cómo vivían los cristianos en ese tiempo. Estamos hablando del primer siglo de la iglesia. Entonces vamos a empezar a estudiar. Dice, el anciano Agayo, el amado, a quien amo en la verdad. Nuevamente Pablo, el apóstol Juan se presenta como anciano, dando a entender aquí su posición de autoridad. O sea, aquí anciano significa dos cosas. Número uno, su edad, ya más o menos tenía unos 80 años, se llama el anciano, pero a la vez habla de la autoridad que el apóstol tenía. Podemos decirlo así, en este momento, Juan, un apóstol que vivía, ya todos los demás se habían muerto. Luego dice ahí, a Gayo, el amado. Aquí la palabra amado es la palabra griega agapetos. Agapetos, y significa alguien que está junto al corazón. Lo significa. Habla de alguien muy querido. Pero en este caso, Juan amaba a Gayo porque era su hijo espiritual. ¿Cómo es esto? Él lo discipuló. Él lo llevó. Él lo disciplinó. Él lo exhortó. Él lo reprendió. O sea, hermanos, para un servidor, así en la iglesia, que usted sea fiel, no es en un día. No es en un encuentro. Lleva tiempo. Lleva tiempo. Incluso años. Años en que tienes que corregirlo, tienes que instruirlo, tienes que discipularlo, tienes que enseñarle, eso no lo oigas, eso tampoco, lee esto, lleva tiempo. Por eso dice, a quien amo en la verdad, ¿no? Sigue diciendo ahí, a quien amo. Cuando Juan habla aquí de amarlo, es de estar dispuesto a quitarse el plato de comida para dárselo a él si él tuviese. Mira, hasta ese grado amaba a Gayo. Esa clase de amor que Juan tenía por este hermano es la clase de amor que todo hijo de Dios debe tener. De que si tú amas a tu hermano, si él estuviera en una necesidad de comida o vestido, tú puedas quitarte a lo mejor tu chamarra mucho y dársela para que se cubra. A ese punto es. Pero dice, a quien amo en la verdad. Aquí la palabra verdad significa algo que es veraz. La palabra griega es aletheia. La palabra griega aletheia en el griego se utilizaba la idea, cuando decía yo te amo aletheia, significa mis acciones demuestran que te amo. Eso significa aletheia. Cuando decimos que en verdad te amo, habla de que tus acciones respaldan
lo que tú estás diciendo. Eso es Alitzia. Y así también lo dijo Santiago, ¿no? Santiago 2:14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? O sea, si tú dices que tienes, pero no lo demuestras, ¿de verdad lo tienes? Si hay dos cosas que se tienen que demostrar con lo que haces: la fe y el amor. Tienen que demostrarse con lo que haces. Si no lo demuestras, no es cierto. O sea, si alguien dice que cree en Dios, pero al contrario, no es cierto que cree. Es un mentiroso. Entonces, la fe tiene como fundamento el amor. Si no hay amor, no hay fe. Por lo tanto como la fe como el amor son cosas que deben ser respaldadas por tus acciones. ¿Ok? Eso lo dijo el apóstol a Gallo. Te escribo y sabes que lo hago porque te amo en el Señor y sabes que es así. ¿Por qué? Por lo que hemos hecho. Porque yo he sido tu compañero. Porque tú me has hospedado y yo te he hospedado a ti. Sigue diciendo, 3 de Juan 1:2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Salud, así como prospera tu alma. Aquí la palabra importante de este verso es la palabra prosperar. ¿Qué es prosperar? La palabra griega aquí se utiliza o quiere decir que te ayuda en el camino. Significa lograr alcanzar algo. Significa triunfar. Figurativamente significa triunfar en los negocios. ¿Ok? Ahora, vamos a ponerlo en el contexto que es. Juan sí está de una prosperidad en todos los ámbitos terrenales. Sí está hablando de eso. Pero si nos quedamos ahí, pues parece que dice que quiere que Dios le dé cosas materiales. Pero el final del verso es importante. Dice, y que tenga salud así como prospera tu alma. La prosperidad que Juan pide a este pastor es que la prosperidad que viene hacia él le haga crecer en el punto espiritual. La verdadera prosperidad, hermanos, no es que tengas mucho dinero. Si lo tienes, qué bueno, pero que eso que tienes te ayude a crecer espiritualmente hablando. O sea, no es un hombre próspero aquel que tiene mucho dinero y no toma en cuenta a Dios. Eso no es prosperidad. Eso es solamente tener muchas cosas materiales, pero no es prosperidad de Dios. A ver, ¿qué es más importante? ¿La prosperidad material o la prosperidad del alma? Pero hoy en día lo hacemos al revés. Lo espiritual es mantenido sujeto a los intereses materiales, cuando lo material debería estar sujeto a los intereses espirituales. Entonces, cuando lo material a lo espiritual, los resultados son desastrosos. Cuando lo material domina lo espiritual, los resultados son desastrosos. Bueno, entonces, ¿Dios no quiere que tenga? Sí, o sea, no estoy diciendo eso, sino que lo que tengas en lo material no estorbe en tu espiritual. No tiene que estorbar eso que tengas. En tu andar con Él, en tu amor, en tu conocimiento de Dios. Si esto es así, vas por un camino de desastre. Si lo que tienes, si tu trabajo, si tu carrera, si todo lo que es del mundo que lo puedes hacer, te estorba para que ya no tengas tiempo para Dios, para que ya no ores, para que ya no estudies, para que ya no vayas a la iglesia, para que ya no ames a tu esposa, para que ya no ames a tus hijos. Si lo material te está estorbando, vas por un camino desastroso. ¿Por qué? Porque al final lo vas a perder todo. Todo lo vas a perder. Aquí viene una pregunta. ¿Qué tan rico puedes ser? ¿O hasta qué punto puedes llegar de riqueza donde ya no pierdas el corazón? O sea, donde tú digas, no, hasta aquí yo sigo siendo de Dios. Mira, nada más te aumentan el sueldo 500 pesos y te vuelves loco.
Te aumentan el sueldo 100 pesos, te quieres comer el mundo a puño. Son 100 pesos los que te aumentaron. No, es por mí. Y empiezas a dejar las cosas que en verdad importan. Entonces, es decir, ¿hasta qué punto podemos decir esto? Vamos a ver un versículo que muchos sacan, Proverbios 10:22. Proverbios 10:22. Este versículo, hasta en las redes sociales lo he visto. Y es mal aplicado. Muy mal aplicado. Pero aquí lo vamos a aplicar bien. Vamos a ver qué significa eso. Fíjate, te voy a poner el ejemplo donde lo aplicaron. Una señora que se congrega en otro lugar, se compró un coche. Un último modelo. Lo sacó de la agencia y toda la cosa. Y ya sabes. Yo no sé por qué hacen eso los creyentes. Lo entiendo de los creyentes, no lo entiendo muy bien, pero se compran algo y lo tienen que publicar en Facebook. O sea, ya sabes. Entonces, esta típica, pues, se compró el coche. ¿Y qué hizo? Su selfie. Y la subió a Facebook. Miren lo que el Señor me bendijo. ¿Sabes que no todos lo van a tomar así? O sea, a mí no me afecta que subas tu coche. Está bien, qué bueno que Dios te haya bendecido. A mí no me causa envidia. Pero a otros sí. ¿Tú piensas que todos van a decir Dios te bendiga? No. Porque ella sí y a mí no. Ella es bien mala, bien pecadora. ¿Y por qué a mí Dios no me bendice? Entonces esta hermana pues subió su coche. Y alguien le comentó, qué bueno, hermana, que Dios te bendijo con este coche. Y le sacó este verso. La bendición de Jehová es y no añade tristeza con ella. Bueno. ¿Podemos limitar bendición a cosas materiales? No. Creo que eso sería muy carnal. O sea, tú piensas que sí, o sea, obviamente es una bendición que pues, la casa, que eso y que el otro. Pero fíjate, la palabra bendición en el hebreo es la palabra hebrea baraka, según este verso. Y significa una bendición que viene por. Una bendición que viene por. Algo que viene a causa de. No es en sí la cosa. No es en sí la cosa. Yo me compré esta computadora. ¡Ay, qué bendición! No. Es bendición dependiendo de lo que yo haga con ella. Este aparato puede ser de tu bendición o puede ser para tu perdición. El auto en sí no es la bendición, es lo que va a ocurrir después con eso. O sea, si tu coche sirvió para que tu hijo se matara, fue de bendición. O sea, entonces, date cuenta, o sea, bendición no es en sí la cosa, es lo que viene después de eso. ¡Ay, Dios ya me bendijo con un trabajo! ¿Esa es la bendición? No, es lo que viene después. No, sí, tú dices, no, Dios me bendijo con un trabajo porque hasta tengo tiempo de estudiar. A lo mejor no vengo a todas las reuniones, pero tengo tiempo de estudiar, tengo tiempo de conocer a Dios, tengo tiempo para estudiar el instituto. No, sí, es una bendición. La verdad, sí. ¿Por qué? Porque eso no estorba tu crecimiento espiritual. Pero si eso que tú dices bendición está estorbando tu comunión con Dios, ¿será bendición? Estamos poniendo en el punto, o sea, lo citó allí esa mujer diciendo, es que la bendición de Jehová es la que enriquece. Sí, ahí lo dice, sí, cierto. Pero la bendición no es en sí la cosa que tengas. No es tu pantalla plana de 50 pulgadas, tu bendición, no. Porque si esa pantalla de 50 pulgadas sirve para que le dediques más tiempo a la tele que al estudio bíblico, ¿será una bendición tu tele? No estoy hablando que no la... ¿Está bien? Si Dios te la bendijo, qué bueno. Si tienes un coche, qué bueno. Si tienes un iPhone, un iPad, está bien. Qué bueno que lo tengas. Qué bueno. Pero si eso está sirviendo para tu tropiezo,
Ay, hermano, en serio, o sea, no es una bendición entonces. No es una bendición. Entonces, el contexto del verso habla de un contraste, el verso de Proverbios, es un contraste entre el justo y el impío. En este caso, entre el que tiene y el que no la tiene. Es un contraste, de eso venimos. Entonces, obviamente, el justo que tiene sabiduría, sabe utilizar las cosas, ¿para qué? Para bendición. Sabe utilizar las cosas para bendición. O sea, Dios te da un sueldo, te da un salario. ¿Cómo lo administras? ¿Es una bendición tu salario? Si es una bendición, o sea que sabes administrar bien, gastas en lo que es necesario, ahorras para los tiempos difíciles. Sí, hermanos, porque tú no sabes cuándo te vas a enfermar, ¿sí? No sabes cuándo se va tu esposa o tu hijo. Eso no avisa, eso llega. Tienes que tener dinero para eso. Eso es hablar con sabiduría. Pero si tu salario te está sirviendo para que te emborraches, para que compres tus vicios, para que pagues cosas que no te convienen, ¿será de bendición tu salario? O sea, date cuenta, o sea, en sí no es la cosa, es lo que ocurre después. O sea, ¿será de bendición tu coche cuando tienes una deuda que no puedes pagar? O sea, ¿qué bendición? Me compré un coche, sí, pero tienes que dar mensualidad de 5,000 pesos. Y a la primer mes puedes, pero el segundo tienes que andar pidiendo prestado. ¿Será una bendición eso que te compraste? No creo, eso lo hiciste tú en tu carne, eso no fue Dios. No le eches la culpa a Dios. Eso fue tu carne. O sea, ¿te imaginas a alguien que sí gana bien, pero todo es para las deudas? O sea, tú nada más recibe el aguinaldo y lo pasa. ¿Será bendición? No, entendiendo entonces a qué se refiere. Sabiduría, hermanos. Sabiduría. En la Biblia hay 3 tipos de sabiduría. Número 1, la sabiduría terrenal. Esa es la que todos tienen. ¿Sabes? Por decir, una sabiduría terrenal es que sabes que cuando un foco no enciende, ¿qué? Está fundido. Eso todos lo saben. ¿No? Y vas y ¿qué haces? Pues lo cambias, ¿no? Compras otro y lo cambias. O sea, no creo que le metas una luciérnaga ahí adentro, ¿verdad? Para que prenda. No. Esa es una sabiduría que todos tenemos. O sea, es sabio que sabes que cuando está en rojo, te tienes que parar. Eso es sabio. Que cuando vas en carretera o vas por el mercado, o sea, ya hay mucha gente. ¿Es sabio ir a 60? ¿A 70? No es sabio. Eso todos lo tienen. Esa es sabiduría terrenal. Ahora viene la sabiduría divina. Ese es el otro tipo de sabiduría. Sabiduría divina es cuando tú tu vida por la palabra de Dios. Esa es sabiduría divina. Por decir, Proverbios 1 dice: cuando los pecadores te quisieran engañar, no consientas, no andes en camino con ellos, aparta tus pies de sus caminos, porque sus pies corren hacia el mal. O sea, el de Proverbios, que cuando lleguen y te digan, oye, vamos a comprar marihuana, o oye, vamos a salarnos de la escuela, ay, ¿qué tanto es tantito? No pasa nada, no consientas, no andes en camino con ellos, aparta tus pies de sus caminos, porque sus pies corren a la sabiduría divina. O sea, tú lo sabes, pero sabes cómo aplicar la Biblia, lo sabes, esa es sabiduría divina. Que ves un versículo y dices, se trata de esto. Por si Proverbios 3 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no en tu propia prudencia. Quiere ese verso, que te fíes de Jehová. Que cuando hay un problema que no puedes resolver así a ciencia cierta, no tomes una decisión apresurada. Siempre pide consejo de Dios, siempre. Pero algo que tenemos más los jóvenes es que somos muy impulsivos. Es que yo no quiero ser así. Y tu papá te dice, no, estás mal, así no son las cosas. No, pero yo no quiero ser así, yo sé que es así. Oye, no, mira.
Espérate, ten paciencia, todavía no es el tiempo. Ay, siempre mismo, siempre, que me aguante, que me tenga paciencia. Yo quiero gastar aquí mi dinero. Aguántate, o sea, no confíes solamente en lo que tú te crees saber. Porque como jóvenes y adolescentes creemos saber mucho, pero no sabemos nada. Eso es confiar en tu propia prudencia. Esa es sabiduría. ¿Por qué? Porque como por naturaleza somos imprudentes. O sea, no medimos las consecuencias, simplemente lo hacemos. No confiar en tu propia prudencia es analiza, pide consejo. Eso es no confiar en tu prudencia. O sea, sí, consejo de tus mayores. Y que a veces el consejo no te gusta, pues sí, no te gusta, ni modo. Pero tienes que entender que esas gentes que ya son mayores tienen más experiencia. Que tal vez cometieron ese error que tú estás a punto de cometer y te van a decir, no lo hagas. Yo lo hice y no fue. O sea, no lo hagas. Eso es no confiar en tu propio, esa es sabiduría divina. Y la tercera sabiduría es el don de sabiduría. Ese es el don de sabiduría, esa es la tercera sabiduría que hay. Y esa es una sabiduría que no viene por los hermanos. Esa sabiduría viene por inspiración divina. Es como cuando tú tienes un problema grave y pides consejo, pero tampoco le hallan y de pronto te viene la solución. No porque lo leíste, sino Dios te la inspira. ¡Pum! Ese es ya de don de sabiduría. Entonces, si tú tienes sabiduría divina, que esa todos la tenemos que tener, todos como hijos de Dios, cuando Dios te da algo y tienes sabiduría, ¿en qué se convierte? En bendición. ¿Sí? Por eso el contexto es el impío y el justo, porque el impío con lo bueno hace lo malo, entonces no es una bendición. ¿Qué bendición es un coche, no? Pero muchos lo utilizan para secuestrar. O sea, tú dices, no, qué bendición un coche, ¿no? Qué bendición que Henry Ford, que fue el que inventó el motor a combustión, pues si era un coche donde ahora no tardamos días en llegar, sino ahora tardamos horas. ¡Qué bendición! Pero la bendición no es tanto la cosa, es lo que viene después. Porque muchos utilizan el coche sí para viajar y llevar a su familia, pero otros lo ocupan para secuestrar, para robar. Donde en sí no es la cosa, no es la bendición, es lo que viene después. Retomando, tercera de Juan 1:3 o 1:2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Lo que Juan está diciendo es esto. Amado, quiero que Dios te dé lo necesario materialmente y que Él te da, apoya tu crecimiento espiritual. O sea, yo oro, hermanos, que sí, también Dios les dé. Pero no oro porque los haga ricos, ¿eh? Eso no es bíblico. Porque ¿de qué me sirve a mí que tú seas rico si andas en la calle de la amargura? Que tu corazón no es recto, tu corazón no es de Dios, no oras. No buscas de Dios. ¿De qué me sirve que seas rico? No, para que traigan mis diezmos, pastor. No, eso es secundario. ¿Por qué? Porque nada de eso nos vamos a llevar. Nada de eso nos vamos a llevar. O sea, yo deseo que tú crezcas. Yo deseo que tú tengas esa fuerza espiritual para que tú también un día estés aquí, enseñando a otros, no sé, en otra iglesia, o aquí, no lo sé. Eso requiere tiempo, eso requiere madurez. Entonces yo deseo que también Dios te dé sabiduría para que lo que te da un coche, si Dios te da una computadora, si Dios te da hasta un Xbox, lo sepas utilizar con sabiduría. Sepas qué hacer con él, lo sepas. O sea, no es malo tener, lo malo es lo que deshacemos después. 1:3, dice ahí. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Aquí, hermanos,
habla de maestros que habían sido hospedados por Gallo. ¿Ok? Ahora, otra pregunta. ¿Qué es andar en la verdad? Significa practicar la doctrina de Cristo. Eso significa. A ver, ¿te da gozo cuando tu hijo toma una buena decisión? ¿Sí te da gozo? ¿Y te da gozo cuando tu hijo lo que quiere? Cuando te dice, no papá, yo quiero estudiar. Yo voy a estudiar. Ahorita novias no, ahorita voy a estudiar. Eso te da gozo porque sabes que lo que viene para él es bueno. Lo sabe el apóstol, porque sabía que Gallo, andando en la verdad, venía una gran bendición para él. Andar en la verdad, hermanos, es vivir verdadera y sinceramente. Gallo, hermanos, Gallo era un vivo ejemplo de conocer la verdad y andar en la verdad. Tú puedes conocer la verdad, está bien, la conoces muchos versos de la Biblia, pero una cosa es ser y otra cosa es andar. Hay jóvenes que sí saben lo que tienen que hacer. Hay adultos que saben lo que tienen que hacer, lo saben. Saben cómo es llevar una vida buena, pero no lo hacen. Hay cristianos que conocen la Biblia, incluso predicadores del internet y de la TV, que conocen la Biblia, la conocen y la trazan, pero no la viven. Esa es la otra parte. Porque vivir, hermanos, la palabra es difícil. Es difícil. ¿Por qué? Porque hay cosas en la Biblia que te pegan y que a mi carne no quiere hacerlo. O sea, una parte en la Biblia que a lo mejor cuando te dicen, con aquellos que anden desordenadamente, digan que es hermano, con el tal ni comáis. Si el que anda así es tu hermano en la sangre. Está difícil ahí eso. Pero así dice la Biblia. Tengo que... O retomamos el ejemplo. No te juntes con esos que te dicen, vamos, hagamos mal, toma aquí en una bolsa y divirtámonos. Pues a tu carne le cuesta decirle no. Pues a tus amiguitas que les gusta la moda, ¿o no? ¿Te cuesta decirles no? Ay, vámonos a la disco. Total, todos a la disco. Entonces llegas con... Entonces, dentro de ti sabes que tu mamá no te va a dar permiso. Tú dentro de ti lo sabes. Pero le voy a hacer el intento. Mamá, quiero ir a la disco. ¿Por qué quieres ir? Mis amigas van a ir. Y yo quiero ir con ellas. No, pues no vas. Tu berrinche. ¿Y por qué no? Ay, qué anticuada eres. Ay, no, tú no me entiendes, tú no me quieres. ¿Verdad que cuesta? O sea, conoces la verdad, pero andar por ella es otra cosa. Andar cosa. Oye papá, mis amigos llegan a las 2 de la mañana en su casa, ¿yo por qué no puedo llegar a esa hora? Pues porque tus amigos no viven aquí. Por eso, tú vives aquí. Ay, yo por eso ya dije que voy a ir a vivir solo. Adelante. Allá afuera no se dan árboles. Allá afuera, o sea, tú nada más ves lo externo. O sea, tú llegas a tu casa, si quieres comes, si no, no. Te vas a tu camita, prendes la tele, tan. Pero tú no pagas la luz, el agua, el gas. Eso tú no lo pagas. Quiero ver que lo pagues. O sea, conoces, ¿verdad? La verdad. O sea, sabes que la vida afuera es difícil, pero no andas por ella. Eso es otra cosa. O sea, muchos tienen la primera.
conocen mucho de la Biblia, conocen mucho, mucha teología, pero andar en ella es otra. Andar en ella es otra cosa. Y Gallo tenía las dos. Gallo tenía las dos, ¿cuál? Conocía la Biblia, pero aparte que la vivía. Y los maestros que venían a hospedarse con él se daban cuenta. Entonces vámonos por la parte final. 1:4. Dice, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Traducción viviente. No hay nada que me cause más alegría, el oír que mis hijos siguen la verdad. A ver, ¿te causa alegría que tu hijo sea obediente? ¿Sí? ¿Sí te causa alegría? ¿Te causa alegría cuando llega la vecina y te dice, oiga, su hijo es muy respetuoso, la verdad, muy respetuoso? ¿Te causa alegría eso? ¿Te causa que tu hijo recibe su papel de que terminó la prepa, terminó la secundaria, que terminó la carrera? ¿Te causa alegría eso? Sí, ¿va? Claro que sí. ¿Qué le causaría alegría a Dios? Que andes en sus mandamientos. ¿Quieres tener alegre a Dios? Anda en sus mandamientos. Obedécele. No mientas. No robes. Sé íntegro. Sé íntegro. Mira, dice ahí, vamos a ver otro verso, Proverbios 29:17. Proverbios 29:17. Quiero que veamos este verso. Dice Proverbios 29:17. Corrige, dice ahí, y te dará descanso. Quiero que nos fijemos en los resultados. Corregir a tu hijo no simplemente es pegarle, no. Traducción viviente habla de tener una disciplina. Ay, ¿cómo nos falta eso? Hay que tener disciplina. ¿Cuál disciplina? Tienes que tener una disciplina de lectura. Tienes que tener una disciplina de oración. Tienes que tener una disciplina hasta en tu dormir. Tienes que tener una disciplina en tu comer. Una de las cosas que muchos de los jóvenes hacen es que no desayunan. Esa es una mala disciplina. Porque al rato ya tienes 23 y tienes un estómago de 50. Por falta de disciplina. Entonces, corregir a tu hijo no es solamente pegarle. No. Tiene que haber disciplina en tu casa. ¿Cómo es eso? Que tiene que aprender a que tiene que hacer algo. O sea, sí, ok, se dedica a la escuela. Sí, está bien. Por eso no trabaja. Pero tiene que aprender en su casa que si es mujer, pues tiene que aprender a doblar una camisa. Tiene que saber hacerlo. Tiene que saber hacer arroz. Por lo menos, no estoy diciendo que sea una chef. No. Pero que tan siquiera si se va al extranjero, pues se sepa defender, ¿no? Sí, tan siquiera arroz sé hacer. O sea, ¿te das cuenta? O sea, sí estudias. Pero cuando llegas a la casa, tu trabajo en la casa es este. Eso es disciplina. Cuando crecen, pueden estar en el trabajo y aparte hacen otra cosa. Porque tuvieron esa disciplina. La disciplina, ¿qué va a traer? Descanso. Descanso, o sea, ¿descanso para quién? Para el padre. Porque ves que tu hijo es un hijo de bien. Que sabe trabajar. Que le gusta trabajar. Sí, obviamente al principio pues no nos gusta. O sea, ¿a quién le gusta? No, obviamente que no. Obviamente que no. Pero la disciplina trae descanso y después ¿qué trae? Alegría. No solamente para ti, para él. Para él. Gallo era de ese carácter, ¿cuál? Que en la formación le había dado de disciplina, ahora era un hombre que le causaba alegría y le causaba descanso.
Entonces, una gran alegría para un padre es ver un buen porvenir para su hijo, porque tiene buena disciplina. ¿No? Los estudios dicen que un hijo o un niño que se dedica no solamente a la escuela, sino que se mete a piano, se mete a natación, se mete a un deporte, tiene un mejor desarrollo académico. Cuando yo leí eso, ¿por qué? La respuesta es porque eso requiere disciplina. O sea, para tocar un piano, requiere disciplina, mucho ensayo, mucho estudio, estar ahí ensayando, pero eso requiere disciplina y eso se traslada a otros ámbitos de su vida. Pues no le cuesta tener disciplina, no le cuesta. O sea, cuando se inicia el servicio militar, que a mí me tocó hacerlo, una de las cosas que tienes que aprender en el servicio militar es eso, disciplina. 7:5 se empieza a pasar lista. Entonces, pues obviamente eso, muchos desertan. ¿Por qué? No quieren la disciplina. Por eso muchos desertan. Pero cuando tú te acoplas, ¿qué pasa? ¿Qué viene después de eso? Bendición. Entonces, hermanos, para formar un siervo de Dios, ¿qué se requiere? Disciplina. Disciplina. Por eso no es tan fácil, hermano. O sea, muchos quieren servir a Dios, pero no quieren la disciplina de Dios. No quieren. O sea, tienes que leerte este libro y el libro está así. Y si a ti no te gusta leer, pues ya valió. ¿Por qué? Porque esa disciplina te va a costar mucho obtenerla. Se puede obtener, pero cuesta trabajo. Entonces termino. Juan había enseñado mucho tiempo. Los discípulos los disciplinó, los exhortó, les consoló y ahora ve el fruto de su trabajo. Pero sin embargo puede haber el caso contrario, hermanos, y es que puede haber gente que tú le des tiempo y te dé la espalda. Sí. Con eso vamos a terminar. 1 Corintios 4:9. Y con eso vamos a terminar. Se llama, como dice un dicho, hay de todo en la viña del Señor, hay de todo. O sea, hay gente que tú le dedicas tiempo y vamos a ponerlo así, da sus buenos frutos. O sea, se convierte en un buen maestro, se convierte en un buen coordinador, se convierte en un buen pastor, sí. Pero también hay gente que le dedicas tiempo y se revela. Se revela. Te da la espalda. Y es más, hasta te quiere dar un golpe de púlpito. O sea, quiere hacerse de la iglesia. Hay gente así, Dice ahí, 1 Corintios 4:9. Voy a leer este verso para terminar. Porque, según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo del mundo, a los ángeles y a los hombres. El contexto es que Corinto negaba a Pablo que fuera un gran apóstol. ¿Por qué? Primera cosa, porque no tenía cartas de recomendación como los falsos apóstoles. Pablo, ¿dónde están tus cartas? No, dicen, mis cartas son ustedes. No, pues es que así no te aceptamos. Tú no eres el apóstol. O sea, Pablo había fundado esa iglesia y ahora lo rechazaba. ¿Te imaginas? Sigue diciendo, versículo 10. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas nosotros prudentes en Cristo. Está aquí ironizando, Está ironizando Pablo. O sea, dicen, es que ustedes no se dan un falso. Y a mí, que les prediqué, que les enseñé, que los consolé, que los exhorté, que los alimenté espiritualmente, dicen que yo soy lo peor. Por eso dice, nosotros somos insensatos según ustedes, y ustedes son los prudentes. Nosotros somos débiles. ¿Por qué? Ay, Pablito, te dedicas a trabajar en el tiempo griego de Pablo, el trabajar de un maestro. O sea, todos los filósofos, Aristóteles, Sócrates, no trabajaban,
vivían de lo que les daba su comunidad. Pero Pablo enseñaba y trabajaba, entonces decían, no, lo despreciaban, porque hacía carpas. Entonces, nosotros somos débiles, ustedes son los fuertes. Está ironizando. Ustedes son honorables y nosotros somos despreciados. Dice, hasta esta hora padecemos hambre, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y lo soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo. Versículo 14. No escribo esto para avergonzaros, sino que para amonestaros como a hijos míos amados. O sea, todo lo que ustedes están haciendo, ¿no se dan cuenta de que lo que yo sufro es por ustedes? O sea, por el Evangelio. Porque aunque tengáis 10,000 ayos, un ayo era una persona que se encargaba del hijo hasta los 12 o 15 años. Le enseñaba cómo comer, lo llevaba a la escuela, lo traía, le enseñaba buenos modales, le enseñaba disciplina. Entonces el papá, cuando el ayo había terminado su trabajo, lo tomaba y le enseñaba el negocio familiar. Ese es un ayo. Aquí ayo se refiere a los muchos falsos maestros que habían llegado a Corinto y que los tomaban por buenos y a Pablo por malo. Nada más. Aunque tengáis 10,000 ayos, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto os ruego que me imitéis. ¿Sí? Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado, como es su hijo espiritual, y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de tal manera que enseñó en todas partes y en todas las iglesias. Entonces, como te digo, si algo tenía Corinto, es inmadurez. Y aunque tenía dones y tenía muchas manifestaciones de Dios, eran carnales. Y Pablo, como un padre amoroso, tiene que corregirlos. Pero una seña de inmadurez es que les creen más a los falsos que a quien les había predicado desde el principio. Es un signo de inmadurez. Entonces, llevar a alguien en la fe, hermanos, es como llevar un hijo. A veces hay que exhortarlo, y a veces hay que disciplinarlo, y a veces hay que animarlo, y a veces hay que sentarlo. A veces hay que hacer eso. Pero qué gozo es saber que todo eso que hicimos, al final, da un fruto, ¿verdad? Porque ahora sigue fielmente a Dios. Entonces, hermanos, esa es la finalidad de nosotros como pastores. ¿Cómo? Que andes en la verdad. No en una verdad, en la verdad. Eso es Cristo. O sea, qué gozo es saber cuando vemos a gente que trata de guardar los mandamientos de Dios. O sea, nadie es perfecto. No buscamos eso. Buscamos más bien que la gente ande en la verdad, que ame la palabra, que entienda la palabra y que viva en la palabra. Eso es lo que buscamos. Porque hoy, hermanos, estamos siendo atacados muy fuertemente. Muy fuertemente. Y eso ha llegado hasta el liderazgo. Que ayer, desafortunadamente, un pastor se fue por un falso. De todas las iglesias que somos, un pastor falso. ¿Y sabes qué? Toda la iglesia donde él pastoreaba, hechizados siguiendo a un hombre. Eso habla de inmadurez. Porque los primeros que fuimos nosotros, que fuimos y fundamos esa iglesia y trabajamos ahí por 4 años, con las manos en la cintura dicen, no los queremos. Váyanse. Corinto. Entonces, hermanos, yo te digo aquí, si viene un hombre y se mete aquí en la iglesia y te dice, voy a tu casa, vamos a hacer un estudio bíblico en tu casa, no lo admitas. No lo admitas. Ay, pero también hablamos la misma doctrina. No lo admitas. Porque así trabajan esas personas. Van a tu casa,
que van a hacer un estudio, que quién sabe qué, que el pastor me conoce, que yo lo conozco, quién sabe qué, que es mi compadre, que es mi amigo. No. Porque así entran esas personas. Entran encubiertamente y dividen la iglesia. Eso ya pasó apenas ahorita con un pastor. Entonces yo, como mi responsabilidad, les aviso a ustedes: si viene alguien les dice, voy a hacer un estudio, no, me mandan de México para que yo disipule a otros, no los dejes entrar a tu casa. Son falsos, que no siguen la verdad de Cristo, sino siguen sus propias disoluciones, y son como una enfermedad que te hará perder todo obra en Cristo. Vamos a orar, hermanos.